Buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Este video es simplemente para poder explicar un poco la asignación que les dejé en el día de hoy, que tiene que ver con el armado de la hipótesis de su proyecto de investigación. Antes que eso, quiero probar, a ver si funciona, de compartir pantalla, con una pequeña presentación que había armado para ustedes, para poder explicar algunas caracterizaciones que hacemos de las ciencias sociales. Yo algo les había dicho en una audioclase que les había estudiado hace algún tiempo, y había pensado en poder explicar más detalladamente algunas características que tienen las ciencias sociales cuando avanzamos en proyectos de investigación. Entonces, no sé si saldrá bien, pero se lo voy a dejar para que lo tengan, cualquier cosa me consultan. Bien, respecto a las ciencias sociales, lo primero que vamos a decir es que a lo largo de su desarrollo en tantas ciencias han creado marcos teóricos y metodológicos que nos permiten, nos dan una idea de cómo se debe avanzar en las distintas formas de investigar temáticas que tienen que ver con lo social. Y en ese sentido, algunas disciplinas como la sociología o la antropología se han caracterizado porque se especializan en la utilización de métodos cualitativos cuando desarrollan sus investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se los ponía en la asignación. Que cuando hablamos de métodos cualitativos estamos haciendo un enfoque particular sobre aquellas formas de investigar que hacen foco en cómo impacta eso en la sociedad. Es decir, se le presta más atención a la forma en la que impacta en las personas, a la interpretación que las personas hacen de los fenómenos, a los recuerdos que tienen de eso, que a metodologías cuantitativas. Pensar en qué cantidad de gente participó de, no sé, una movilización, una protesta, qué población o cuánta cantidad, se entiende como, digamos, se diferencia entre aquello que es más bien objetivo, que tiene que ver con lo numérico, que es metódico, con aquello que hace más hincapié en, digamos, el impacto en el sentimiento de las personas y de la sociedad. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales están buscando explicar distintos fenómenos, hechos o procesos, y lo van a hacer siempre poniendo el acento en las sociedades, ¿no? En los cambios y continuidades que se van a dar en esas sociedades. Por eso me parecía como muy importante destacarlo. Yo, bueno, acá había hecho como una pequeña descripción, que es un poco lo que después les desarrollé en la asignación, que son estas características que tienen las hipótesis, porque la tarea de ustedes es poder reflejar la hipótesis de su trabajo. Así que vamos a ver estas características. Bien. La hipótesis además va a ser eso que nos va a permitir poder avanzar en nuestra investigación. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes en el trabajo que me presentaron en ese informe, haciendo uso de la bibliografía que yo les pasé y buscando un poco más, se dieron una idea, un pantallazo general de qué hay alrededor de esa temática. Entonces, la tarea que ustedes tienen ahora es desarrollar una hipótesis respecto de ese tema. Una hipótesis es algo que se supone, ¿no? Yo supongo que pasa tal cosa. ¿Y cómo lo supongo? Lo supongo porque tengo un conocimiento previo, pero también lo supongo y creo que es así o que no es así, y tengo que intentar dar cuenta de esa situación. Entonces, vamos a decir que una hipótesis es un enunciado cuya veracidad se ignora, pero que se cree que es verdadera, por sí o por no. ¿No? Yo digo, por ejemplo, el ejemplo que les daba, ¿no? Las políticas públicas en violencia de género permitieron visibilizar que la violencia de género es algo propio de la sociedad y no algo del ámbito doméstico o de la vida privada. Yo supongo que es así. También podría decir, las políticas públicas en los últimos 10 años no han surtido efecto porque tal cosa. ¿Se entiende? Si yo, digamos, si mi planteo, mi enunciación es positiva o negativa, yo lo que voy a hacer es intentar demostrar que eso es así. Entonces, la hipótesis es un enunciado cuya veracidad se ignora, pero se supone verdadera. Y se basa en un conocimiento que yo ya tengo sobre eso que voy a investigar,
pero que quiero profundizar, ¿sí? Ahora, la hipótesis, yo sé que esto no se maneja así, pero bueno, está complicando la existencia. La dinámica. Bueno, la hipótesis se contrasta con realidad empírica. ¿Qué es la realidad empírica? Lo cotidiano, lo que nos pasa, lo que es palpable, lo que podemos probar. Entonces, una vez que yo ya planteé mi hipótesis, lo que tengo que hacer es confirmarla o refutarla. Si yo logro, después de hacer todo un proceso de investigación, confirmar que aquello que yo decía era cierto y profundizar eso que estaba diciendo, entonces mi hipótesis va a pasar a ser un enunciado verificado. Y después eso se puede convertir en un conocimiento dado. ¿Cuál es el problema frente a esto? Que en general cuando uno plantea un proceso de investigación, lo que puede pasar es que termine amoldando la realidad a aquello que quiero verificar. Los procesos de investigación tienen que motivarnos a buscar más información, a conocer más, a hacernos preguntas que no necesariamente tengan respuestas. Eso es lo interesante de investigar. En este caso, lo interesante para ustedes va a ser cumplir con lo que les pido en la materia y lograr desarrollar ciertas formas de escritura que sirvan para lo que después vayan a estudiar. Y conocer el método científico, hacer paso por paso. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque si yo parto de un enunciado, que yo ya sé que es cierto, que yo ya sé que voy a encontrar toda la información que va a coincidir con aquello que estoy buscando, en realidad no estoy generando un conocimiento puntual. Lo rico sería que yo arranque un proceso de investigación y que me dé cuenta que estaba equivocada y que eso me genere más preguntas. O, si la hipótesis yo la pude confirmar, ese enunciado verificado que tengo a partir de de haberlo contrastado con datos de la realidad empírica, me permitan a mí profundizar un poco más y que surjan más preguntas aún. O sea, que después de ello, voy a mi ejemplo. Yo planteaba que las políticas públicas en los últimos 10 años en la Argentina habían generado una visibilización de que la violencia de género era algo de la sociedad y no del ámbito doméstico. Y lo confirmo, ¿no? Investigo todas las políticas públicas implementadas, cuál fue el alcance de esas políticas públicas, cuáles fueron las demandas de las organizaciones sociales, cómo se implementó en los ámbitos educativos, cómo no se implementó en otros ámbitos, cuáles son las leyes que existen, si son complementarias, si son contradictorias. Digo, todo eso va a ser mi campo de investigación, por ejemplo. Si se dio en todo el país de la misma manera, si en algunas regiones fue más rápido, si otras tuvieron mayores resistencias, por qué se dieron esas resistencias, cuáles fueron los motivos, cuál fue el movimiento en contra del avance de estas políticas públicas, cuánto fue el presupuesto que se destinó para la ejecución de las políticas públicas, porque yo podría pensar que esas políticas fueron enunciadas como para quedar bien, pero que después no se implementó un determinado capital para que se lleven adelante, que se vaciaron los organismos públicos. Tengo un amplísimo abanico para poder pensar en cómo se desarrollaron. Ahora, si después de investigar todo eso yo puedo finalmente decir como sí, la verdad que sí, que en los últimos 10 años esto se visibilizó porque las políticas públicas fueron bien implementadas, entonces, nada, yo ya gané, de alguna manera. Ahora, me podría pasar que después de eso yo diga, bueno, pero entonces, ¿qué falta? Si las políticas públicas implementadas lograron visibilizar eso, ¿por qué, mi pregunta posterior sería, ¿por qué la sociedad, por qué no hay transformaciones en la sociedad? ¿Cuánto tiempo llevan esas transformaciones? ¿Qué haría falta para? ¿No? Entonces, de esa investigación me van a surgir nuevas preguntas que me permitan sostener los procesos investigativos. Porque en realidad esto es dinámico, el conocimiento es dinámico, el conocimiento es infinito, nunca se termina, siempre hay otras posibilidades. Bueno, otra característica de la evidencia es que la hipótesis va a ser científica, es decir, cuando va a ser, digamos, va a ser científica y no solo enunciativa, cuando busque establecer relaciones sustanciales significativas entre los hechos, los fenómenos, los procesos y las variables a estudiar. Es decir, si yo tengo un enunciado que a mí lo único que me va a generar es que yo busque información en un montón de libros de otra gente que ya investigó, lo compile
y cuente una linda historia, capaz que tenga una buena venta de libros, pero no estoy generando necesariamente conocimiento científico. Ahora, si con eso que está escrito, más algunos métodos cualitativos, entrevistas, análisis, yo logro generar una relación significativa entre esos datos que yo tenía y esto que investigué, es muy probable que el resultado de eso me genere a mí un conocimiento específico científico. ¿Se entiende? No es lo mismo describir que intentar generar relaciones entre esos factores. De hecho, muchas veces cuando hacemos tareas, y seguramente les ha pasado en más de una materia, nosotros decimos, bueno, pero relacionen los conceptos. Cuando decimos relacionen los conceptos es poder hacer ese proceso mental de análisis que no está ahí, que no es el corte y pegue, que no es la pregunta y la respuesta automática en el segundo párrafo del texto que les di para leer, sino que va más allá, que busca pensar el porqué de todas las cosas. Eso es lo interesante de los procesos de investigación. Y finalmente, en términos de la caracterización de las ciencias sociales, yo así, esto no se los puse en la asignación, porque en realidad era parte de la presentación que estaba armando, que tiene que ver con que ese carácter investigativo en el marco, digamos, dentro del campo de las ciencias sociales, puede tener como resultado una investigación, un ensayo de carácter descriptivo, donde solamente se analiza una variable, por ejemplo, en mi caso sería, solo analizo el impacto de las políticas públicas y nada más, ¿no? Podría ser descriptiva mi investigación que involucre dos o más variables, entonces yo describo en mi ensayo las políticas públicas, los movimientos sociales, el alcance del presupuesto en la ejecución de las políticas públicas, y ahí me quedo, ¿no? Y describí cómo se desarrollan, no necesariamente las relaciones, sino que simplemente describo dos o más variables que me invitaron a investigar cuando yo hice ese enunciado. Pero también están aquellas investigaciones que logran relacionar esas dos variables o más y generan una dependencia. Por ejemplo, que yo hubiera trabajado las políticas públicas y el desarrollo de las mismas en el territorio junto con las organizaciones sociales, entonces las junto estas dos descripciones que iba a hacer y pienso en de qué manera las organizaciones sociales se vieron impulsadas por este tipo de políticas públicas y cómo sirvió este trabajo de las organizaciones sociales a las políticas públicas implementadas por el Estado en un determinado periodo. Yo hablaba de 10 años, pero en 10 años cambiaron las lógicas de esas políticas, entonces podría haber los cambios y continuidades, e ir estableciendo relaciones y dependencias. Y podría decir, por ejemplo, que solo fue posible la implementación de esas políticas públicas en materia de violencia de género porque existían determinados movimientos sociales que hicieron visible tales situaciones, ¿no? Entonces, las relacioné, las hice codependientes. Una no la puedo explicar sin la otra. Bueno, esos son ejemplos mucho más complejos de cómo se dan los procesos de investigación. Entonces, volviendo, lo que yo les pido que hagan en el trabajo que tienen que entregar para la semana que viene, que no es de mucho desarrollo, sino que implica mucho pensar detrás de todo eso que leyeron. Les recomiendo volver a leer el informe que me habían entregado y pensar un enunciado. No necesariamente tiene que ser una oración, pueden ser más de una oración en donde ustedes planteen la hipótesis que van a investigar. Y después sí, las preguntas que ustedes crean que son necesarias para llevar adelante esa investigación. Yo lo que voy a hacer después es corregir sobre esas preguntas, ¿no? Y darles una vuelta de rosca a las preguntas que se hayan hecho para que la investigación sea viable. Siempre tienen que pensar que cualquier proceso investigativo tiene que tener viabilidad, es decir, tiene que ser posible de abarcar. Si yo quiero investigar algo de lo que no encuentro información en internet, ya me da un indicio de que va a ser difícil, porque la mayoría de las cosas están en internet. Ahora, si yo quiero investigar algo de lo que
que si lo pongo en Google aparece 400 millones de veces, también es difícil de encararlo porque tengo que tener algún filtro para saber qué información va a ser más útil a mi proyecto de investigación. Tengo que pensar en un tiempo determinado. Podría hacer un análisis de toda la historia de la humanidad, pero me llevaría muchísimo tiempo. Entonces, al punto anterior que yo les decía, no es viable, ¿no? Si me va a llevar muchos años de investigación, probablemente mi proyecto de investigación no sea ni viable ni rentable. Tiene que ser original, siempre tiene que ser original. Hay una frase que dice que, bueno, no estamos inventando la pólvora, y que tiene que ver con reconocer que probablemente muchas de las cosas que nos entusiasman, que nos gustan, que llaman nuestra atención, que nos gustaría investigar, ya alguien las investigó. En las ciencias sociales lo que sucede muchas veces es que sobre eso que alguien ya investigó, lo que se hace es intentar generar más preguntas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo ve de esta manera y no de esta otra? ¿Qué le puedo aportar yo a eso que otro ya investigó? ¿No? Eso también hace viable y original mi proceso investigativo. Así que bueno, en este pequeño video un poco lo que quería hacer era explicar desde dónde lo estamos abordando. Quedo a disposición por cualquier consulta que tengan y espero que me vayan mandando. Si me mandan antes del martes, lo que podemos hacer el martes que viene es intentar encontrarnos vía Zoom para poder hacer algún intercambio más personal. Si no, de todas maneras, voy a estar haciendo, como siempre, devoluciones personales sobre los trabajos que encarguen. Espero que tengan una hermosa semana y que este video además les sirva para entender la consigna.